ensayo, por eso yo también trazaba una línea que a partir de los 40, 50 empieza a cambiar, y esa idea la leí por primera vez, debo reconocerle a Eduardo, en el libro de Eduardo, que es de Ariel Arcepal. La idea según la cual, a partir de los años 50, digamos, el ensayo ontológico esencialista pasa a ser un ensayo científico, ¿no? Digamos, si uno quisiera poner un punto de quiebre, podría decir el laberinto de la soledad del 50 sería el último ensayo de la categoría arielista, de Sergio Huart y demás. Y recién, a partir de esa época, empieza a surgir el ensayo sociológico, económico, que trata de apoyarse en disciplinas nuevas y dar una justificación que no sea puramente impresionista o emotiva, afectiva, ¿no? En ese sentido, me parece que efectivamente hay un cambio en América Latina a partir de ese momento, y ese cambio yo creo que últimamente está un poquito sobreestimado, porque los ensayos, en vez de ser ensayos que discurren agradablemente, que son placenteros para leer, terminan siendo acumulaciones de notas al pie, largas bibliografías, ¿no? Terminan siendo ensayos pretenciosos en mi punto. Pero son defectos a los que nos acostumbra la academia y a los que nos plegamos. Vale, gracias. Carlos. Sí, además de sumarme a la felicitación y agradecimiento en particular, quería felicitar el hecho de que creo que son 45 años de sentido Calibán y creo que sigue siendo un ensayo, digamos así. Sí. No digo que sea sobrevalorado porque no creo que la cuestión tenga que ver con cómo valoramos o no los textos, pero sí un ensayo leído de modo muy acrítico, de modo tal que las menciones, por ejemplo, a Borges, a Luis, que menciones generales casi no son mencionadas, siendo que no hay que leer con lupa el texto no solo para leer eso, que te diga hasta lo norte, sino que además todo el texto, o sea, lo que está ahí se desprende de la expresión anterior del texto, sino de parido, sino que todo el texto aparece con una retórica de la identidad bastante agresiva que culmina en esas posiciones. Pero la pregunta que quería hacer es hasta qué punto ese nacionalismo en algún punto o esa homofobia que nos sorprende y nos molesta bastante Fernando Retamar, porque es un texto más previo, no hereda posiciones de autores anteriores que fueron mencionados, ¿no? Rodó, por ejemplo, el mismo Borges, por ejemplo, si uno lee los ensayos sobre cuando menciona Sarmiento, también toma esta postura de que Sarmiento era un norteamericano, interesante, etc. Así mi pregunta es hasta en qué sentido o no Fernando Retamar hay una ruptura con respecto al antiguo humanismo latinoamericanista y las exclusiones de género o de etnia, si se quiere, que ahí aparecen. Bueno, eso él lo corrige también en una de las versiones sucesivas, ¿no? Dice que alguien le hizo notar que no había ninguna mujer, sobre todo en una Cuba donde Aide Santa María era la directora de Casa de las Américas, por ejemplo, ¿no? O tenían a Lidia Cabrera como escritora. Era un poco injustificable esa exclusión. Pero yo creo que el problema del Calibán es que tendemos a leerlo en los mismos términos de los planteos de Fernández Retamar, que uno parece que tuviera que ponerse a favor o en contra de lo que dice Fernández Retamar. Me parece que el ensayo ha sido leído así, o justificado plenamente desde una ortodoxia revolucionaria, o criticado desaforadamente desde una perspectiva liberal. Y no hubo una perspectiva crítica real respecto de ese ensayo. Yo creo que todavía sigue impregnándonos con esas categorías, y me parece que eso en un punto es un logro del ensayo. Haber logrado impregnar al lector con su misma lógica y que uno no pueda salir de eso. Uno está a favor o en contra del Calibán, pareciera que no hay ninguna alternativa intermedia, ¿no? Y me parece que eso era un poco la posición en que él quería colocar al lector. Por eso también en un punto decía que es un género performativo. Es un género que busca provocar un efecto. Y si el efecto es inmediato, mejor. Por eso muchas veces se superpone con el manifiesto. Porque al no tener una definición formal estricta, esas superposiciones están permitidas. Me parece que Fernández Retamar termina haciendo eso. Termina siendo un manifiesto frente al cual uno puede estar a favor o en contra. Y exige una postura tajante. Yo también creo que el ensayo está sobrevalorado, pero surgió en un momento muy específico, ¿no? El caso Padilla planteó primero una revisión respecto a la intelectualidad.
Y hay un análisis que se ha hecho según el cual, en verdad, muchos de los intelectuales que firman la famosa carta y generan de algún modo esta respuesta de Fernández Retamar, vacilaban respecto de la ruptura con Cuba porque temían perder el público latinoamericano que Cuba les había favorecido, porque Casa de las Américas fue un gran motor de difusión. Entonces hubo especulaciones de las dos partes respecto de qué era lo más conveniente. Y supongo que este ensayo que Fernández Retamar pone, que lo hizo en 15 días del mes de junio, también eso es un falseamiento, ¿no? Y probablemente no sea solamente Fernández Retamar el que está atrás de eso. Una de las cosas más notorias son las autoridades a las que él se remite todo el tiempo. Uno es Martí, santificado desde su muerte en combate. También esa es una figura de la cual no hay perspectivas críticas. Martí es un santo permanente en Cuba, no hay una mirada que pueda oponerse a eso. La otra es Fidel Castro y otra que es la del Che Guevara, que es el momento en que el Che Guevara va a la universidad y dice: ustedes tienen que devolver la universidad al pueblo, ¿no? Y eso ha sido visto como una perspectiva revolucionaria. En Argentina, por ejemplo, donde se hizo la reforma universitaria, eso hubiera sido visto como una invitación a la extensión universitaria y nada más, ¿no? Según el contexto, cada uno lo lee como le parece. Para ellos era una alternativa absolutamente revolucionaria. Y es un momento en que Cuba se pone terriblemente antiintelectualista, ¿no? Es decir, todo lo que hacen los intelectuales está mal, los intelectuales no son la vanguardia de la revolución y tienen que someterse al poder político. Esa postura es la misma que han tenido los románticos de la generación del 37 contra Rosas, por ejemplo. Es decir, si uno la quiere ver en esos términos, volvemos a repetir esta situación. Los intelectuales quieren erigirse en consejero del príncipe, lo mismo que hace Rodó también, y tiene una pelea con Batlle, y el poder les dice hasta dónde pueden llegar. Entonces lo que hace Fernández Retamar, que ahí es un poco más original, es crear la figura del intelectual oficial de la revolución. Todos los intelectuales tienen que someterse, pero yo soy el que va a bajar directamente del jefe los principios de la revolución. Pero bueno, no ha sido tan inocuo el ensayo si todavía seguimos hablando de él, ¿no? Medio siglo y seguimos discutiendo a Fernández Retamar. Instalas, volviendo a Ariel de Rodó, ¿no? Sí. Lo instalas claro, más bien mirando hacia el siglo XX. Pero no podría ser también leído como la culminación del XIX, tipo por su retórica. Por su retórica, sin duda. Yo ahí lo que haría es una división entre la retórica y los efectos que generó el Ariel, ¿no? Por eso decía que en verdad el Ariel se convierte en la filosofía de la reforma universitaria porque no había otra. Porque en verdad, si uno analiza el Ariel filosóficamente, es una mezcla de citas, ¿no? El Ariel no tiene una entidad ideológica, e incluso si la tiene es bastante contradictoria. Recuperar a Renan, por ejemplo, volvió a la latinidad, es decir, arma una cosa un poco esencialista, que es bastante difícil de tolerar. Y yo diría que hoy lo más difícil de tolerar es releer el Ariel, ¿no? Estilísticamente es impenetrable. Yo trato de darlo en los cursos universitarios y la gente no lo lee. Lee un par de capítulos y dice, no puedo más, ¿no? Realmente se ha vuelto, estilísticamente, es muy, muy complicado. Y creo que es un estilo que envejeció más rápido que otros mismos modernistas. A Rubén Darío se lo puede seguir leyendo, a Rodó no. A Lugones prácticamente tampoco, ¿no? Es decir, hay algunos modernistas que han sido más difíciles de entrar. Y hay cierta filosofía, como yo señalaba, y creo que es uno de tus intereses, Paz Ferreira, ¿no? Paz Ferreira no ha sido leído en ese momento, y en realidad era un autor para recuperar de una perspectiva filosófica. Y sin embargo lo han ignorado porque Ariel tuvo una gran repercusión. Incluso en México, cuenta la anécdota, publicaron una edición de Ariel, Alfonso Reyes y Enrique Sureña, creo que va con prólogo de Enrique Sureña, y Alfonso Reyes, para editarla, le roba a su padre plata de la gobernación de Nuevo León. Su padre era un general porfirista, y terminan solventando la edición del Ariel. Estas cosas que uno... las tretas del débil, como se dice habitualmente. Bien, bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ustedes.